Somos el grupo 5 y vamos a exponer sobre el tratamiento del agua. Los integrantes son Danitza Maija, Jimena Silva y mi persona, Javier Chuquimio. Los principales procesos empleados en el tratamiento del agua para el consumo humano. El pretratamiento consiste en la captación del agua en las instalaciones donde se separan los sólidos mediante rejillas de diferentes tipos de tamaño para filtrar los restos del agua mediante los siguientes sistemas. Las rejas gruesas tienen una separación de barras de 5 centímetros con una inclinación horizontal de barras de 30 grados. Las rejas medianas tienen una separación de barras de 2 a 5 centímetros con una inclinación horizontal de 45 grados. Las rejillas tienen una separación de barras de 1 a 2 centímetros con una inclinación horizontal de 70 grados. Los pedazos finos son rejillas con separaciones de 6 a 1 milímetro de separación y también cuentan con otra sección de 5 a 2.5 milímetros de abertura. Los desarenadores son tanques de flujo continuo utilizados para separar arenas y otros sólidos discretos de densidad superior a la del líquido cloacal, ya que por su naturaleza interfieren en la operación y mantenimiento de las unidades que siguen en el tratamiento. Los trituradores consisten en cilindros giratorios ranurados a través de los cuales pasa el líquido cloacal, donde los sólidos son cortados por engranajes dentados, disminuyendo su tamaño. La operación de limpieza de estas unidades de desbaste puede ser manual o mecánica. Todas las secciones anteriores son específicamente para separar la basura del agua residual, puesto que si éstas siguen el proceso pueden dañar los diferentes equipos. Coagulación y floculación prácticamente se aplican uno detrás del otro. Antes de realizar la separación física, el proceso consta de los siguientes pasos. Primero, transporta el agua bruta hacia un tanque donde se realiza la coagulación. Esta desestabiliza las cargas de las partículas al agregarle coagulantes con cargas opuestas. Una vez desestabilizadas, las partículas se juntan generando microflúculos, por lo tanto, para que sean visibles se necesita que el agua sea agitada constantemente. Luego se transporta hacia otro tanque en donde se efectuará la floculación. Aquí la agitación de los microflúculos hace que sean partículas visibles suspendidas. Estas se van adhiriendo a los polímeros orgánicos en el proceso generando microflúculos. Una vez alcanzados el tamaño óptimo, pasan a tanques de decantación donde se separan por sedimentación. La decantación es un método físico para separar componentes de mayor densidad que el agua. El mecanismo de acción de la separación es la fuerza de gravedad. La adición de coagulantes y floculantes favorece la separación de los sólidos en suspensión en el proceso de decantación. En el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, el decantador es un elemento fundamental, ya que mediante el mismo podemos separar y concentrar los fangos, así como los sólidos presentes en el agua residual mediante un proceso de decantación física. La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas y cordiales presentes en una suspensión acuosa que escurre a través de un medio poroso. Aquí el agua decantada pasa hacia otro tanque en donde se filtra a través de arena. Aquí quedan atrapados los restos o sedimentos. Luego pasa a través de un medio poroso en donde al final pasa filtrada pero con patógenos presentes. Por lo tanto pasa al proceso de desinfección. La desinfección del agua significa la extracción o desactivación u eliminación de los microorganismos y patógenos que existen en el agua. La destrucción y desactivación de estos microorganismos supone el final de la reproducción y el crecimiento de estos mismos. Los compuestos químicos utilizados en la desinfección son el cloro, el dióxido de cloro y el ozono. En este diagrama muestra el proceso hasta el punto de desinfección. El agua pasa del tanque de decantación hacia el tanque de filtro. Esta es filtrada a través de arena donde se quedan atrapados los residuos orgánicos. Luego, a través de una red de tuberías pasa hacia el dosificador que agrega dosis reguladas de cloro o de las otras sustancias químicas para la potabilización del agua. Y luego esta pasa hacia un tanque de almacenamiento donde el agua es potabilizada. Posteriormente pasa hacia las redes de distribución. La cloración se emplea en las partes finales de los tratamientos de potabilización, desalación e incluso depuración. En este proceso se busca eliminar los microorganismos que puedan haber sobrevivido a los procesos anteriores. Para eso se añade una sustancia oxidante, cloro o compuestos de cloro, que garantiza la calidad del agua ante posibles contaminantes accidentales o durante su recorrido a través de la red de abastecimiento o saneamiento. También sirve para eliminar sólidos minerales y orgánicos no deseados.
En este grupo se encuentran las sustancias que provocan olores y sabores desagradables en el agua. El dióxido de cloro es un desinfectante de amplio espectro, pero que es aplicado a bajas dosis para la potabilización del agua, pero también para la eliminación del biofilm y algas. También es empleado en tratamientos de agua para el riego. En este diagrama explica el proceso. El agua pasa a través de un dosificador, el cual inyecta el gas de cloro o el dióxido de cloro en bajas dosis. Por lo tanto, este desinfecta el agua de posibles patógenos y microorganismos. Posteriormente, este pasa a un tanque de almacenamiento, donde el agua ya es potable. El ozono es un compuesto formado por 3 átomos de oxígeno, cuya función más conocida es la de protección frente a la peligrosa radiación ultravioleta del sol, pero también es un componente oxidante y desinfectante con variedad de utilidades. La más destacada es la desinfección de aguas. Cuando este gas es inyectado en el agua, ejerce su poder mediante 2 mecanismos de acción. El primero, la oxidación directa de los compuestos mediante el ozono molecular. Los radicales libres generados en el agua se combinan con las moléculas de ozono, constituyendo uno de los oxidantes más potentes. En el segundo, la oxidación por radicales hidroxilo. Este tiene un potencial más alto y es más utilizado, ya que su modo de acción es cuando oxida directamente a las paredes celulares de las bacterias y las destruye. La radiación ultravioleta. La luz ultravioleta es una alternativa establecida y cada vez más popular frente al uso de productos químicos para la desinfección de aguas potables, aguas residuales y aguas industriales de varias calidades. Este filtro de agua utiliza la radiación ultravioleta para matar todas las bacterias y gérmenes en el agua. Lo hacen cerrando una fuente ultravioleta en una cubierta protectora y exponiéndola al agua. Como podemos ver en la imagen, ese es un modelo de radiación ultravioleta, donde se realiza el proceso y eliminan las bacterias, virus y esporas. Los filtros de agua ultravioleta pueden matar todos los gérmenes y patógenos, pero en particular un tipo de parásito no lo puede matar, como son los quistes, o también llamados Giardia lamblia, que estos se encuentran en lagos, lagunas, ríos, mares o incluso se han encontrado o se pueden encontrar en las piscinas. Estos parásitos no pueden tratarse con esta radiación ultravioleta y se debe tomar otra tecnología para desinfectar el agua. Tratamiento de aguas para uso industrial. Para uso alimentario. El agua potable es considerada apta para el consumo humano cuando cuenta con parámetros establecidos, los límites microbiológicos, los físicos y químicos. Para que esta agua pueda ser considerada de esta categoría, pasa por un proceso de desinfección, que es la aplicación de algunos agentes químicos, usualmente cloro o algún otro químico, para la reducción y eliminación de microorganismos. En las industrias farmacéuticas se requiere agua catalogada como para uso farmacéutico, la cual se obtiene a partir del agua potable. Este proceso de obtención es parecido al del agua potable, pero la etapa de ósmosis inversa es imprescindible, o se podría sustituir por otra tecnología para desionizarla. En la industria minera, el agua no necesita de ser purificada en su totalidad, como en el caso de los sectores alimenticios y farmacéuticos. La reutilización de la misma agua empleada es de vital importancia para el sector minero. El tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales son aquellas resultantes de las actividades humanas. Proceden de las ciudades, industrias, de la agricultura,
y estas pues generan residuos y son lanzadas a los ríos, a los lagos o también llegan a las aguas subterráneas, causando un gran daño al medio ambiente porque estas actividades liberan sustancias tóxicas y generan desastres ecológicos. La recolección y procedimiento. Primeramente, las aguas residuales son recogidas por una serie de tubos colectores que hacen llegar a las estaciones de depuración de aguas, donde se someten a diferentes tipos de tratamientos para depurarlas. En estas estaciones suelen permanecer una media de 24 a 48 horas antes de ser devueltas a su cauce receptor. Puede ser un río, un embalse o al mar. Una vez entran en las estaciones depuradoras de agua, se someten a 3 tipos de tratamiento. Pero antes se pasa por un pretratamiento que consiste en la eliminación de sólidos más grandes como los restos de arena, aceite, las maderas u otros sólidos que se puedan encontrar. El tratamiento primario consiste en un conjunto de procesos físicos y químicos que se aplican para reducir el contenido de partículas que se encuentran en el agua. Estos sólidos en suspensión pueden ser sedimentables o flotantes. Los primeros son capaces de llegar al fondo tras un periodo corto de tiempo, mientras que los segundos están formados por partículas muy pequeñas que están integradas en el agua, por lo que no son capaces de flotar ni sedimentar, y para eliminarlas se requieren de otras técnicas. Algunos de los métodos de depuración de agua son los siguientes, como la sedimentación, la flotación, neutralización y otros procesos adicionales. En la sedimentación, los procesos en que las partículas caen al fondo gracias a la acción de la gravedad. Pueden eliminarse hasta un 40% de sólidos que contienen las aguas. Dicho proceso ocurre cuando en unos tanques denominados decantadores, como anteriormente mi compañero le explicaba. En la flotación consiste en la retirada de espumas, grasas y aceites, ya que debido a la baja densidad que tiene, se sitúa en la capa superficial de las aguas. En el caso de aguas que contienen estas sustancias, con la flotación se puede eliminar hasta un 75% de las partículas suspendidas. Esto ocurre en otros tanques denominados flotadores por aire disuelto. La neutralización consiste en la normalización del pH del agua, es decir, que el valor normal del pH del agua es de 6 a 8, que es típicamente su valor en cualquier parte. En el caso de las aguas residuales ácidas que tienen un pH bajo, como las que contienen metales pesados, se añaden sustancias alcalinas, un pH más alto, para subir el pH del agua. Por el contrario, las aguas residuales alcalinas suelen introducirse dióxido de carbono para que el pH del agua disminuya hasta los valores normales. Otros procesos para conseguir una mayor depuración de las aguas residuales se pueden aplicar otras técnicas como el uso de fosas sépticas, lagunaje, filtros verdes u otros procesos químicos, donde hay un intercambio iónico, oxidación, reducción, etc. En el tratamiento secundario de las aguas residuales, consiste en un conjunto de procesos biológicos que pueden eliminar la materia orgánica que hay en las aguas residuales. Estos procesos biológicos consisten en el trabajo que realizan algunas bacterias y microorganismos y que se basan en la transformación de materia orgánica en biomasa celular.
base de energía, gases y agua. Este tratamiento tiene una eficacia del 90%. Y se pueden distinguir varios procesos, como los aeróbicos y los anaeróbicos. Los procesos aeróbicos se realizan en presencia de oxígeno, por lo que es necesario introducirlo en tanques donde están las aguas residuales. En esta capa ocurre parte de la degradación de la materia orgánica, de la que se desprende agua y dióxido de carbono y también eliminación de productos nitrogenados. Y por el contrario, los procesos anaeróbicos se realizan en ausencia del oxígeno. En este proceso ocurren reacciones fermentivas en las que la materia orgánica se transforma en energía, metano y dióxido de carbono. Algunos métodos de depuración de aguas residuales. Tenemos los lodos activos, que se trata de un proceso aeróbico y consiste en añadir flóculos o grumos de materias orgánicas con microorganismos al agua residual e infiltrar constantemente oxígeno para que produzcan reacciones. Y los lechos bacterianos, que son procesos aeróbicos, se trata de unos soportes donde se encuentran los microorganismos y el agua residual. Se va echando en pocas cantidades para mantener las condiciones aeróbicas. Y los filtros verdes, que se tratan de cultivos que se riegan con aguas residuales, ya que estos tienen la capacidad de absorber sus compuestos. La digestión anaeróbica. Se trata de un proceso anaeróbico que se realiza en tanques completamente cerrados. Principalmente se usan bacterias que producen ácido y metano cuando degradan la materia orgánica. Y otros procesos como los biodiscos, biocilindros, electrocoagulación, electrooxidación, reactor biológico de membrana, etc. El tratamiento terciario de aguas residuales. En este tercer tratamiento consiste sobre todo en la eliminación de agentes patógenos, sobre todo las bacterias fecales y de los nutrientes. Este tratamiento es opcional y normalmente se hace cuando el agua se va a reutilizar, como por ejemplo para los jardines o los espacios públicos, para que no haya un peligro para la salud humana. Los procesos de tratamientos de aguas residuales más habituales son los siguientes. La radiación ultravioleta. Para poder aplicarse, las aguas deben estar muy claras, sin mucho material particulado disuelto, para que la luz pueda llegar a todas partes. La radiación ultravioleta impide la reproducción de microorganismos e impide que se desarrollen su capacidad de infección. Es capaz de eliminar en torno al 99% de los microorganismos, excepto algunos patógenos, como mencionaba anteriormente. Y el intercambio iónico. Esta técnica es utilizada para retirar sales en bajas concentraciones, y para esto se emplean unas resinas que son capaces de retener iones temporalmente. Ósmosis inversa. Consiste en la eliminación de sales al pasar el agua desde una disolución más concentrada a una más diluida. La filtración consiste en la eliminación de las partículas orgánicas que no hayan podido ser extraídas en los tratamientos anteriores. Y la cloración consiste en la eliminación de microorganismos mediante la aplicación de productos clorados. Además, constituyen la eliminación del amonio e impide la oxidación de elementos inorgánicos. Esto es una pequeña parte de los procesos que se utilizan habitualmente en las plantas depuradoras, pero actualmente se están investigando otras técnicas para que la depuración de las aguas sea más barata y más completa. Gracias. Con la exposición les voy a hablar acerca de la eliminación de sólidos. La
La eliminación de esta materia suele ser de manera mecánica y con la intervención de algunos agentes químicos para que la eliminación de estos sea más eficaz. Durante este proceso se le denomina caso de tratamiento químico-físicos. Para la eliminación correcta se hace el uso de las siguientes operaciones: desbastes y sedimentación. Desbaste es una operación en la que se trata de eliminar los sólidos de mayor tamaño, es decir, los grandes, que habitualmente tienen partículas que arrastran las aguas. El objetivo es eliminarlo y evitar que dañen equipos de los tratamientos. Suelen ser tratamientos previos. El equipo se suele utilizar son rejas por las que se hace circular el agua, construidas por barras metálicas de 6 o más milímetros, dispuestas paralelamente y espaciadas entre 10 a 100 milímetros. Se limpian los rastrillos que se accionan normalmente de forma mecánica. Aquí también está la sedimentación. Esta operación aprovecha la gravedad para retener en el fondo del tanque los restos y las partículas que son más densas que el agua. Esta operación resulta más eficaz si las partículas son de mayor densidad. Tipos de sedimentadores. Están los sedimentadores rectangulares, sedimentadores circulares y sedimentadores lamerales. Les voy a explicar un poco acerca de cada uno. Los sedimentadores rectangulares. La velocidad de desplazamiento horizontal del agua es constante. Se suelen utilizar para separar las partículas densas y grandes, por ejemplo las arenas. Este tipo de sedimentación se denomina discreta, dado a que las partículas no varían sus propiedades físicas a lo largo del desplazamiento hacia el fondo del sedimentador. Sedimentadores circulares. Su flujo de agua suele ser radial, desde el centro hacia el exterior, por lo que la velocidad del desplazamiento del agua disminuye al alejarnos del centro del sedimentador. Esta forma de operar es adecuada cuando la sedimentación va acompañada de una floculación de las partículas, en las que el tamaño del flóculo aumenta al descender las partículas y por lo tanto aumenta su velocidad de sedimentación. Sedimentadores lamerales consisten en que el tanque de poca profundidad que contiene paquetes de placas o tubos inclinados respecto a la base y cuyo interior se hace fluir el agua de manera ascendente, hacia arriba. En la superficie inferior se van acumulando partículas, desplazándose de forma descendente y recogiéndose en el fondo del sedimentador. Durante este proceso, el resultante es el fango que luego se retira mediante rasquetas. Filtración es la operación donde el agua pasa por un filtro con el objetivo de retener mayor cantidad de restos, las arenas o todo lo que queda en el filtro, cosa que ya no baja, el agua baja limpia, no limpia restos. Tipos de filtración. Están la filtración por gravedad y filtración por presión. La filtración por gravedad, el agua circula de manera vertical y en descenso a través de un filtro, por lo tanto los restos van quedando atrapados solo haciendo el uso de la gravedad. Aquí podemos ver en la imagen cómo está el papel del filtro de pliegues en embudo cónico. Aquí el papel del filtro de pliegues no deja ingresar los restos que quedan. Y aquí también tenemos la filtración de presión, que es el agua que se encuentra en el recipiente, por lo tanto está forzada a atravesar diferentes filtros mediante la presión que ejerce en ella. Esta acción generalmente es usada para tratar aguas industriales. Aquí podemos ver las dos cositas rojas que hacen la presión para que estos filtros no dejen ingresar restos al agua. Mayormente, como dije, estos se utilizan en las industrias. La flotación. Esta operación consiste en pequeñas burbujas de gas que se asocian a las partículas presentes, por lo cual estas son elevadas a la superficie del agua. Aquí vamos a ver cómo el sistema de recogida de flotantes, el agua de alimentación, que están los floculantes quemantes, el compresor del aire, el tanque presurizado de mezcla, todo esto sale por el efluente tratado. Están los tipos de flotación. Está flotación por aire disuelto y flotación por aire inducido. La flotación por aire disuelto se induce al aire en el agua bajo la presión de varias atmósferas. Aquí podemos ver la imagen, el ejemplo de la flotación por aire inducido, que es la operación es igual que la anterior que le expliqué, pero la generación de burbujas se realiza a través de difusores de aire, normalmente situados en la parte inferior del equipo de flotación. Coagulación y floculación. Se utilizan aditivos químicos para la detección de restos como sales de hierro, sales de aluminio y los polielectrolitos, que pueden ser polímeros naturales o sintéticos.
Basura arriba y abajo. La basura que nosotros desechamos en forma física y composición química, por ejemplo, restos de comidas, envolturas, papel, vidrios y etc. Esta separación comienza cuando el agua pasa a través de una malla de 0.3 milímetros. Los restos encontrados son desechados y los sedimentos restantes pasan a un contenedor de sedimentación. Como los sedimentadores que les expliqué, pasa alguno de esos. Los sólidos gravimétricos. Estos sólidos se determinan gravimétricamente porque sus resultados se expresan en masa de sólidos por el volumen de agua. Como todos ellos involucran ciclos de secado por varias horas hasta garantizar un peso constante. Su tiempo de análisis es de 1 a 2 días. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Sólidos suspendidos. Los sólidos suspendidos son la composición altamente heterogénea. Son responsables de la turbiedad del agua y su medición no es tan confiable porque pueden cambiar constantemente debido a su condición heterogénea. Y la única manera es medir en tiempo real con sensores, pero la relación que presentan no es lineal. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo están los sólidos suspendidos, cómo está turbia el agua. Invisibles pero presentes. La mayoría de los sólidos disueltos son sales orgánicas, también presentes los cloruros, sulfatos, sodio, calcio, estando presentes en aguas residuales como naturales también. También están los sólidos que arden y se esfuman. Son aquellos sólidos volátiles que se pierden cuando se calientan a más de 550 grados, como la materia orgánica. Entra en la combustión con el oxígeno y se pierde como dióxido de carbono. Comúnmente se hacen intercambiables los términos sólidos orgánicos. Son sólidos volátiles, aunque pueden haber otras sustancias inorgánicas que se pierdan. Los sólidos que quedan tras calcinar se denominan sólidos fijos y tradicionalmente se asocian a las sales inorgánicas restantes. Bueno, eso es un poco de mi exposición. Gracias.